Para la sesión de hoy tenemos un documento de partida que le tenéis por ahí. Es un documento, digamos, de lectura recomendable, relativamente rápida, son 10 páginas, que yo creo que sitúa perfectamente un poco el momento del sector financiero en la eurozona, con las novedades que se han producido, que son realmente relevantes, ¿no? Porque el proceso de unión bancaria y el proceso de unificación, de regulación y de resolución hecho en el cortísimo plazo de 4 años, que es en tiempos europeos casi insólito, pues nos coloca ante un fenómeno de alta aceleración. Yo creo que, bueno, surgirán todos los temas, digamos que yo lo llamaría las 4 R's que amenazan al sector. La primera, la R de la rentabilidad; la segunda, la R de la reputación; la tercera, la R de la regulación o de la sobreregulación; y una cuarta, que la pongo un poco de propinas, que sería el riesgo tecnológico, ¿no? Hacia dónde va a llevar al sector las nuevas tecnologías, si efectivamente sobran todas las oficinas y los empleados, si va a haber un algoritmo que resuelva la asignación de recursos y que, por tanto, os deje sin trabajo a todos los que habéis estado en esto y a los que pueden estar en esto, ¿no? Pero a lo mejor el algoritmo es la solución o quizá el problema, no lo sé muy bien. Yo creo que tenemos 3 ponentes con distinta sensibilidad y con conocimiento del problema, de manera que yo ahorro un poquito de tiempo y le cedo a los ponentes, que es mucho más interesante, y yo creo que empezamos porque Antoni Garrido nos haga la exposición del trabajo y nos ponga en suerte el tema del debate. Antonio. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Déjeme que antes de empezar, es obligado, y también es sentido, a que agradezca a Foro de Foros la oportunidad que nos brindan para presentar este policy brief sobre la banca en la eurozona. También agradezca a la confianza que me dieron los miembros de Europsia, y aquí hay varios de ellos, ¿no? Emilio Ontiveros, Martí Parellada, Gemma García, al encargarme también el papel de sobre la banca en la eurozona. Y ahora viendo también a las personas que me acompañan en los atriles, mesas, las que tengo aquí delante, es por supuesto un honor y una responsabilidad hacerlo. Y dicho esto, como me han dicho que tengo 10 minutos, pues voy a concluir. Está demostrado la evidencia empírica que cuando un orador en el uso de la palabra dice que concluye, tarda 10 minutos en hacerlo, con lo cual voy a concluir explicando un poco las 3 partes del policy brief y al final también para el posible debate plantear algunos temas. Lo que hace ese documento, el policy, básicamente es hacer 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis? Ya qué cambios ha provocado esa crisis financiera y bancaria que hemos experimentado a partir del 2008. 2. ¿Dónde estamos en la actualidad? ¿Cómo está el sistema bancario? Destacando algún rasgo importante del mismo. Y 3, que es lo más importante y relevante, cuáles son las perspectivas de futuro, ¿no? Por tanto, muy rápido, tengo aquí también el marcador que me va indicando. En cuanto al impacto de la crisis, también se puede resumir fácil, ¿no? La crisis ha provocado básicamente una reducción del perímetro de la banca. Lo podemos medir en términos de entidades, menos entidades, el censo se ha reducido, con diferencias según países, pero se ha reducido, en algunos más que en otros. En España es un país que es estos que más se ha reducido. Eso ha provocado también, es obvio, más concentración en los sistemas bancarios europeos, Alemania, Italia y España, en otros no, como Bélgica, como consecuencia de Fortis. Por tanto, menos entidades, más concentración, está claro. Después también, en segundo lugar, tal lo más importante, el balance, el tamaño de los balances bancarios se ha reducido en muchos países, en algunos de forma también notable, como el caso de Irlanda. Es verdad también que el crédito ha disminuido y se ha compensado también con compras de cartera de deuda soberana, pero en muchos casos el balance como tal disminuye. En el caso de Irlanda es una barbaridad, porque hay una transferencia de activos tóxicos al banco malo y por tanto la dimensión es mucho menor. Se ha reducido también el perímetro de presencia de algunas entidades que han renunciado a algunos mercados en que también estaban presentes, un cierto proceso de back home, y también se ha reducido de forma espectacular también la estructura bancaria en términos de sucursales y de empleados. Y de nuevo España es también conocido por todos ustedes que es el país que posiblemente ese ajuste en red y en plantilla ha sido de los más importantes en volumen. Por tanto, esto es un poco lo que os decía, un cambio en el perímetro, una reducción del perímetro de la banca en toda la eurozona, con diferencias también
entre países. El título del paper es La banca en singular, porque la idea era básicamente analizar el sector, pero también no se les escapa que cuando uno analiza cada país de la eurozona, cada país es un mundo, ¿no? Las tendencias son más generales, pero insisto, no tiene nada que ver la banca de Lituania con la de Alemania o la de francesa, por tanto también hablar de la banca de la eurozona es también una convención, pero las diferencias son muy notables. La segunda cosa que ha ocurrido como consecuencia de la crisis es que ha habido también un cambio muy importante en el marco regulador de la actividad bancaria, ¿no? Lo apuntaba también a Fernando, ¿no? A todos los niveles. Por un lado, a nivel internacional, después de tener que inyectar ese volumen tan considerable de fondos públicos, era obvio que había falta modificar la regulación, y como les decía, se ha hecho a todos los niveles, a nivel internacional o a nivel occidental, si ustedes quieren, con lo que es las propuestas del BIS de reforzar capital y poner también más control, más requisitos, liquidez sistémica, recargos de capital, menos apalancamiento, control de derivados, o menos se ha formulado en estos términos, por tanto, pero se puede resumir básicamente en más exigencias en capital y recursos propios y más liquidez también. En el caso de la Unión Europea hemos también avanzado hacia organismos de cooperación internacional y hemos puesto en marcha la mítica directiva de resolución y hemos puesto en marcha la idea también de aplicar el mítico bail-in, que también supongo que son los temas que después pueden aparecer en el debate posterior. Hemos intentado que el coste de una parte de la crisis bancaria, a diferencia de toda la historia mundial acumulada, recaiga también en parte en los acreedores. Hemos querido pasar del bail-out al bail-in, insisto, y por tanto es un proceso que el diseño está hecho, falta ver si después lo podemos aplicar en todos los casos, o nos atrevemos a aplicarlo en todos los casos, o los países quieren aplicarlo en todos los casos, por tanto también es la idea. Y en el caso más concreto, acabo, BIS occidental, Unión Europea, bail-in, y en el caso de la eurozona, también lo saben perfectamente, hemos puesto en marcha un proceso de unión bancaria, de creación de una unión bancaria, que ya, como también apuntaba Fernando, pese a que en poco tiempo se han hecho cosas, bastantes cosas, pues podemos discutir, en el paper se discuten y se matizan algunos problemas que puede haber todavía. Hemos avanzado en términos de supervisión a menos única, hemos avanzado también formalmente en temas de resolución y nos falta todavía avanzar en temas de crear un mecanismo de garantía de depósitos común, que estamos ahí, hay una propuesta de la Comisión, hay la contrapropuesta alemana y el tema todavía tiene recorrido para tiempo. Pero en principio también, comparando lo que era hace 4 años con lo que estábamos, tenemos formalmente al menos hemos transferido a organismos supranacionales las competencias en supervisión y también de resolución de entidades en crisis. Después lo podemos matizar también en el debate. Por tanto, esto un poco, y el tercer impacto de la crisis, el tercero, también lo ha apuntado ya Fernando, es también que ha habido una pérdida de reputación del sector. No solo del sector, también de los organismos supervisores, por razones obvias, pero evidentemente está claro que ha habido una pérdida, en el caso de la banca, de su imagen reputacional, por razones también obvias que no hace falta que les explique, ¿no? Aquí el tema sería también, para discutir, recuperar la confianza en el sector va a llevar tiempo, y la duda es, si uno analiza la perspectiva histórica, cuánto tiempo dura la memoria histórica en la ciudadanía, ¿no? Es decir, realmente va a ser un cambio de un antes y un después en que ahora desconfiemos de lo que es la entidad bancaria y empecemos a pensar que hay un nuevo modelo de relaciones. El sector se esfuerza evidentemente en recuperar esa imagen haciendo las cosas bien, pero insisto, cuando uno analiza también en perspectiva más histórica, la memoria colectiva es corta, o parece que sea corta, y por tanto tampoco está claro que sea un cambio para el futuro, para siempre, ¿no? Eso serían un poco los impactos de la crisis. Bueno, ya está. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en que, cuando uno analiza ahora los diferentes sistemas bancarios de la eurozona, lo que ve es que realmente los niveles de solvencia que muestran los bancos de la eurozona son mucho más elevados que los que tenía antes de la crisis. Por tanto, hablar de una banca que está mejor capitalizada es evidente. Las exigencias del regulador, tanto Basilea como Banco Central, como algunos organismos concretos y algunos recargos concretos, por lo que sea, por tamaño, por sistémica, por sistema mundial, por sistémica europea, lo que quieras. Por tanto, hay un nivel de solvencia mucho más elevado que el que tenía la banca. Es decir, el colchón para poder aguantar pérdidas en una posible crisis bancaria posterior es mucho mayor que el que teníamos en el pasado. Eso es verdad. Y también es verdad
que en principio hemos conseguido también que la mayoría de sectores bancarios, no todos, pero la mayoría, hayan vuelto a alcanzar también niveles de rentabilidad reducidos, pero están ya de nuevo, una vez pasado ejercicios como 2012 y 2011, vuelven a estar en tasas positivas de rentabilidad, tanto en recursos propios como sobre activos. Pequeños, pero rentabilidad. Llegados a este punto, la pregunta sería, bueno, ya está, ya hemos acabado, ¿no? Ha habido una crisis bancaria muy importante, muy intensa, hemos hecho un proceso de purga y de reestructuración del sector muy importante, le hemos vuelto a poner unas exigencias regulatorias realmente muy duras para que si vuelve a ocurrir el punto de partida fuera mucho mejor y pudimos pensar, y ya está, punto y aparte, y a esperar que dentro de 15, 20 años o 50 va a haber una crisis bancaria de una magnitud parecida. El problema, y es la tercera parte del paper, es que cuando uno analiza las perspectivas de futuro, la idea es que todavía arrastramos una serie de problemas. Uno es de tipo coyuntural, con los tipos de interés, pero no coyuntural para hoy, sino para unos cuantos años. Uno es de tipo estructural, y está claro en principio que va a haber un marco, que va a haber más presión regulatoria, más competencia para algunos agentes que no son o para bancarios o nuevos instrumentos, también lo comentábamos también, que aparecen en el mercado, tecnológicos, y a partir de aquí el diagnóstico común aceptado por el sector y por los reguladores incluso es también que hace falta iniciar una segunda fase de consolidación o de concentración del sector. Este es un diagnóstico que en principio nadie discute, insisto, el propio regulador lo explicita claramente en cualquier conferencia, cualquier paper que pueda haber colgado en el Banco Central Europeo, y a partir de aquí se espera que haya ese proceso de una segunda ronda de consolidación. Y las preguntas que plantea el paper al final bueno, a partir de aquí, eso va a provocar que haya todavía una mayor concentración en los temas bancarios europeos y de la eurozona. La pregunta es, no es que vayamos si empezamos la crisis diciendo que había un tipo de entidades que eran demasiado grandes para poder quebrar, ahora vamos a una consolidación que también puede generar un tamaño medio mayor, y habrá que también tener en cuenta ese equilibrio entre lo que es necesidad de mercado y de operadores y lo que es también esa necesidad también de que hagamos un modelo en que si las entidades son más grandes, también hay más sistémicas, es un signo externo potente, y a partir de aquí el tema habrá que plantearlo. Pues nada más, concluyo de verdad. Muchas gracias. Pues Santiago. Pues muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a Foro de Foros a participar y a EuropeG. Es un placer acompañarles esta tarde, presentando además un trabajo de mi muy buen amigo, también colega, pero buen amigo, Antoni Garrido. Quisiera ir directo, un poco pues, al corazón de este debate sobre algunas de las líneas de acontecimiento de lo que está pasando en la banca europea, intentando pues, dar mis opiniones en tan solo unos minutos pues, a tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿qué está sucediendo en España y cuál es la posición de partida de los bancos españoles? Segundo, ¿qué camino lleva recorrido el sector bancario español en la reestructuración respecto a otros países europeos y qué ventajas puede aportar? En tercer lugar, ¿qué ventajas puede aportar la consolidación que estamos observando en la banca española? Ventajas o problemas, ¿no? En primer lugar, déjenme comenzar con un poco una cuestión más general, ¿no? Yo creo que la banca en todo el mundo se enfrenta a un reto muy importante, que es volver a recuperar la confianza de la sociedad que se perdió probablemente durante la crisis, para poder contribuir, yo creo, que junto a la sociedad, a la creación del capital social. Yo creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? Yo creo que además, hasta la crisis y después de ella, yo creo que hay un elemento fundamental que es la relación, la banca relacional, que yo creo que debe recuperar su esencia, lógicamente hoy con otro tamaño y con otra tecnología, pero yo creo que es una fuente muy importante para el futuro. Por lo tanto, creo que generar confianza es probablemente la premisa prácticamente de cualquier debate sobre banca hoy en día. Respecto a la primera pregunta que está sucediendo en España, y cuál es la posición en Europa y en España, y cuál es la posición de la partida de los bancos españoles, hay que reconocer que estamos en una situación bastante complicada. El sector bancario europeo, en general, está absorbiendo gran parte de la volatilidad, es decir, no es ajeno a la volatilidad que afecta a los mercados desde principios de año. Esto sucede en un caldo de cultivo de dudas sobre la fortaleza del proceso de recuperación, la efectividad de las políticas monetarias, la situación de los tipos de interés negativos y la capacidad de coordinación de las políticas fiscales, todo temas bastante trascendentes más allá de este debate. Se repiten además informes que yo creo que señalan pues, tres grandes fuentes de incertidumbre que afectan a la banca europea. El último
por ejemplo, por tomar el del Informe Global de la Estabilidad Financiera del Fondo Monetario Internacional, que señala 3 grandes puntos: activos problemáticos, con una rentabilidad reducida, es más difícil afrontar los problemas de la herencia de créditos fallidos de la crisis, porque es más complicado aumentar los colchones de capital cuando no se generan reservas. Esto implica debilidad estructural para algunos sectores bancarios europeos, y parece que la banca europea, aún hay algunas estimaciones, que puede estar teniendo créditos problemáticos del entorno del un billón español, no un billón británico, un trillion británico de euros. En perspectiva, probablemente los casos de Grecia e Italia son los más preocupantes. La segunda cuestión es la transformación de negocio. El cambio hacia nuevos modelos de negocio es costoso, lleva tiempo, requiere adaptación de los recursos humanos, de la tecnología, de muchas cosas dentro de las instituciones, y además algunos bancos pues están más preparados que otros, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Para reducir su exposición a determinados sectores, no solo se tienen que absorber las pérdidas heredadas de inversiones anteriores realizadas, sino importantes costes de litigio también en este proceso de transformación de negocio. Aquí una breve reflexión: estamos en un proceso muy fuerte de digitalización financiera, del que todos hablamos bastante, y que todo el mundo decimos que nuestros hijos, la gente más joven, solo va a utilizar el smartphone para hacer las operaciones, y eso requiere una apuesta muy decidida y muy clara hacia un nuevo modelo, porque si no pueden venir actores no financieros, no bancarios, y llevarse el gato al agua, podríamos decirlo. Lo que pasa es que esto también requiere algo paulatino, porque la sociedad no solo está formada de gente que tiene menos de 20 años o menos de 25, entonces ahí es muy difícil controlar el timing, ¿no? Pero desde luego la apuesta por la digitalización financiera y ser muy proactivo para que ese negocio no vaya a manos probablemente de otros sectores, pues es muy importante. Y por supuesto los cambios regulatorios, que yo creo que vamos a hablar bastante, ¿no? Hay una clara exigencia de solvencia en los bancos, no solo por cumplir los mínimos regulatorios, sino para ir más allá, y la cuestión ya no solo aumentar el capital o las reservas o prepararse para los requisitos de apalancamiento y liquidez que vendrán hasta 2019 con Basilea 3, sino también ahora hay que contar con activos que potencialmente puedan ser utilizables para responder a pérdidas con ellos, bail-in, ¿no? En lugar del dinero del contribuyente, bail-out, ¿no? Además, sabemos que tenemos ahora nuevos requerimientos de absorción de pérdidas para todas las entidades más grandes, etcétera. Es decir, que complica muchísimo la gestión bancaria. Es un contexto muy complejo el que estamos viviendo, ¿no? En todo caso, la posición de solvencia del sector bancario europeo ha mejorado de forma significativa tras la crisis financiera. Ahora me referiré a un pero ahí. Y la situación relativa del sector bancario español en ese contexto parece también favorable. Además, la rentabilidad del sector bancario español pues es algo mejor que el de la eurozona, es decir, en 2015 el 7,5 fue el ROE para la media española, el del periodo de la eurozona 6,5, y lo mismo cuando se hace sobre activos, 0,5 frente al 0,28. Aquí hay un elemento, yo creo que España tiene una ventaja, que no sé si me da tiempo a explicarlo luego, y es la foto de transparencia que hizo en el 2012. Y yo creo que el conocimiento de los balances de otros sectores europeos no es igual. Y yo creo que este es un elemento crítico para despejar las dudas, que no se ha hecho. Y mientras no hagamos eso por razones políticas, por las razones que sea, Europa seguirá teniendo un problema encima de la mesa muy importante. Y en este contexto, pues hacer un hincapié sobre un elemento importante, ¿no? El debate sobre cómo se aplica la regulación en todos los países. Probablemente ustedes sepan que la forma que el denominador del ratio de Basilea, los APRs, activos ponderados por el riesgo, no se puede decir, luego en términos prácticos no es iguales para todos los países, es decir, la ratio APR es partido por activos totales, por ejemplo, de los bancos españoles es 0,48, frente al 0,29 del promedio de la eurozona. Y por tanto, ahí también se necesitaría una homogenización, porque si no, de algún modo puede tener una desventaja aquellos que se les exige más en lo que es APRs. Otro debate es el tratamiento de la deuda pública en balance. Con datos del Banco Central Europeo, la exposición de los bancos italianos a la deuda pública es del 10,5 del balance, y en el caso español del 8,8. Aunque yo creo que es plausible establecer algún tipo de límite o analizar el problema al respecto, sería bueno también considerar hasta qué punto tiene sentido penalizar esas tenencias en lugar de verdaderamente intentar atajar los problemas de origen, es decir, del riesgo soberano en su raíz, que es la sostenibilidad fiscal, ¿no? Más aun cuando el propio BCE está comprando estos activos en cantidades muy importantes como parte de su estrategia de expansión monetaria. Bien, quiero además comentar brevemente una cuestión sobre lo que está ocurriendo en la banca italiana. La banca italiana, como ustedes saben, pues está intentando pues, limpiar los balances o dar una situación o crear una situación de mayor confianza en el mercado, y se ha creado un fondo denominado Atlante, que tiene una cierta estructura novedosa dentro de lo que conocemos como bancos malos. Lo que Atlante pretende no es gestionar los activos deteriorados, como hace la Sareb directamente, sino desbloquear al mercado
el mercado para que los bancos italianos puedan hacerlo. Atlante invertiría en acciones de entidades financieras italianas que a su vez ampliarían capital en bolsa a tal fin. El Banco Central Europeo ya ha advertido de los riesgos de esta operativa, señalando que sin un aumento de capital el banco tendría difícil recurrir a los acreedores para mejorar sus niveles de solvencia. Modestamente pienso que una situación de mercado no favorable, como la que tenemos ahora, si se prolongara, sería suficiente para que este proyecto se diera de bruces, es decir, diera al traste en poco tiempo. Es decir, yo creo que es una estrategia de arrastrar los pies que está generando ruido sobre el resto de países. Las últimas dos preguntas las trataré brevemente. ¿Qué camino lleva recorrido el sector bancario español en la reestructuración respecto a otros países europeos? España evidentemente ha reducido de un modo muy notable el empleo en el sector, la estructura en términos de oficinas, incluso de cajeros, etc. Aún así, aún seguimos estando pues, bastante por encima de lo que hay en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, cada entidad bancaria se corresponde con un promedio de 205.593 habitantes, mientras que la eurozona lo hace con 60.046. El elevado número de oficinas explica que la atención sea muy personalizada y cercana aún en España, 1.452 habitantes por oficina, frente a 2.111 en la zona euro, y algo parecido pasa por los cajeros. En todo caso, cabe destacar la productividad relativa de este modelo, ya que cada empleado bancario español gestiona una media de 14,7 millones de euros, completamente en línea con los 15,4 millones de euros en la zona euro. Y por último, ¿qué ventajas puede aportar la consolidación que estamos observando en la banca española? Yo creo que hay un error de partida en muchos de los análisis, y es asociar el grado de concentración, que se mide de muchas formas, con la intensidad competitiva. Puede haber países en los que casi todo el negocio se reparta entre menos de 5 entidades, caso de Canadá, y sin embargo la competencia sea muy intensa. Y otros como Estados Unidos, donde aunque operen miles de instituciones, aunque han desaparecido muchas con la crisis, y sin embargo pues, en los mercados locales pues, puede haber una mayor posición de poder de monopolio en algunos casos. Yo creo que cada vez hay más estudios que sugieren que en mercados como España la competencia la determina la rivalidad y no el número de competidores ni la concentración de mercado. Es más, la importancia de la concentración de mercado está llamado a disminuir aún más a medida que el negocio bancario se oriente más a las nuevas tecnologías relacionadas con la digitalización en lugar de la localización gráfica. Nosotros hemos hecho un estudio que se publicó en Funcas, además que demostramos que hay significativas economías de escala en el caso del sector español, entre el 8 y el 27%, incluso para entidades con activos de más de 200.000 millones de euros, con lo que ahí hay un elemento que yo creo que es interesante por lo menos para analizar. Eso no quiere decir que la concentración necesariamente nos lleve a resultado bueno, pero yo creo que no hay que tomar decisiones apresuradas. Ahí también habrá que gestionar las economías de gama para ver qué nuevos productos se pueden avanzar. Bueno, y con eso termino porque va a empezar el semáforo a hablar. Y yo creo que aquí la clave, como he dicho, aparte de todos estos retos, es el futuro, ¿no? Y cómo adaptarse a ese futuro de digitalización financiera. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Como veo que el reloj va a empezar a correr en cualquier momento, rápidamente, agradezco a Foro de Foros permitirnos tener este debate, a Antonio por el estudio, a Fernando por la moderación y a Santiago por sus indicaciones. Y ahora voy a la sustancia. Fernando ha resumido muy bien esas 4 R's, rentabilidad, reputación, regulación, riesgo tecnológico, es una forma de meter, digamos, la transformación digital. No puedo cambiar lo que has dicho, Fernando, porque es exactamente un perfecto resumen. Sí que quisiera priorizar entre ellas, la rentabilidad manda. Ya podemos pensar en las otras R's, la rentabilidad es fundamental. Cualquier empresa que no es rentable no tiene en el medio plazo futuro. Por tanto, tenemos que ser conscientes que en este entorno es la rentabilidad la que manda. Y en cuanto al riesgo tecnológico, yo apuntaría que es un riesgo, pero también es una oportunidad. Precisamente ligándolo con la rentabilidad, es una oportunidad para tener una estructura de costes más eficientes que te permita mejorar tu rentabilidad, cubrir el coste de capital que en estos momentos no está cubierto. Por tanto, la transformación digital es un desafío, pero también es una gran oportunidad para tener una estructura de costes que permita a la banca ser más rentable. La segunda idea, y son ideas sueltas y me vais a perdonar porque siempre tengo esta forma de enfocar estos debates, es el tema de la dimensión del sector. ¿Cómo debemos analizar la dimensión del sector? ¿Es España, Francia, Alemania o es Europa, ¿no? Hay un gráfico que habéis hecho que es el tamaño de los bancos europeos y los americanos, ¿no? Y si hubiera tenido más tiempo, ¿no? y más recursos,
Me hubiera encantado hacer ese mismo gráfico, ¿no?, midiéndolo sobre el PIB de la eurozona, porque probablemente es ese mensaje que es que los grandes bancos europeos son muy grandes cuando se miden sobre el PIB de los países, pero probablemente cuando lo mides sobre el PIB de la eurozona, eso queda un poco, matizado, ¿no? Eso me lleva a otra consideración, y es que cuando tú haces el análisis en la escala europea, es muy difícil no concluir que Europa está sobrebancarizada. Cuando miras en todos los niveles, está sobrebancarizada en el número de grandes entidades, en el número de entidades de tamaño mediano y en el número de entidades de pequeño tamaño. Entonces, es muy distinta la conclusión a la que se llega cuando ese análisis se hace, digamos, a nivel de España o de Francia, y en estos momentos probablemente tiene más sentido hacer ese análisis en la medida en que la unión bancaria todavía no está perfeccionada, ¿no? Pero si pensamos en un futuro de perfeccionamiento de la unión bancaria, pues ese matiz de que Europa está sobrebancarizada por número de entidades, por el porcentaje que la financiación bancaria representa sobre el PIB, es difícil no concluirla, ¿no? Por tanto, la dimensión del sector, cuando lo miras a escala europea, la conclusión que obtienes es muy distinta de cuando lo miras a escala nacional, ¿no? Luego también, otra consideración que utilizando un gráfico que hicimos, ¿no?, para la asamblea, ¿no?, un 80% de los clientes bancarios tiene acceso a al menos 4 bancos en el municipio en el que están. No está mal, ¿no? Hombre, el acceso a distintas entidades no es per se un indicador del grado de competencia, pero bueno, puede ser un indicador del grado de diversificación de la oferta de productos bancarios a los que se enfrenta la mayoría de la población, ¿no? Y luego la última consideración sobre la dimensión del sector es el mundo digital. Un mundo digital, el mundo de las fintech, las fronteras no existen, ¿no? Realmente ahí sí que ya, probablemente cuando yo opero con PayPal, por hacer propaganda de algo que no está en mi sector, que nadie me puede acusar de parcialidad, pues yo no sé realmente dónde está PayPal, creo que está en Luxemburgo, quiero recordar, ¿no? Operando, pero en estos momentos no tengo la intuición, pero tampoco tengo la seguridad absoluta. Cuando tú operas con una fintech no sabes exactamente con quién estás operando y dónde estás operando, qué es en ese momento, ¿no?, la dimensión del mercado. Ahí lo importante va a ser la diversidad de ofertas, la capacidad de acceder a las ofertas. Por lo que respecta a la dimensión del sector. Tercera idea, yo creo que es que la unión bancaria ha sido un gran logro, pero es un gran logro que necesitamos completar y complementar, ¿no? Completar, claramente el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. No va a ser fácil, ya lo vemos por la reacción de Alemania, no va a ser fácil, pero es muy importante que lo tengamos para completar la unión bancaria. Pero no solo esto, Santiago hacía alguna referencia a problemas de transparencia distinta. En España, por ejemplo, a raíz del programa del MOU, ¿no?, famoso, pues hay una transparencia, yo diría brutal, ¿no?, de operaciones refinanciadas, que es estoy mirando a Aristóbulo, que sabe muy bien lo que es esto, ¿no? Pues es el gran elefante en la habitación, ¿no?, en situaciones de tensión. Bueno, pues para España tienes una información completísima que no encuentras en Estados Unidos. En Estados Unidos hay alguna información de memorias, pero no es comparable, ¿no? Sería bueno que esa misma transparencia, ¿no?, que estaba en el MOU español, pues se trasladara a otros países, ¿no? La homogeneidad, tratamiento homogéneo, los activos ponderados por riesgo, la banca española tiene mucha intensidad. Me da pavor que en el proceso ese de convergencia al final a nosotros nos lo acaben subiendo y el resto se quede donde está, que tampoco me extrañaría, ¿no? Que tampoco me extrañaría. Por tanto, tenemos mucho que hacer para completar la unión bancaria. Y tenemos que complementar la unión bancaria, la unión del mercado de capitales, que es un proceso, bueno, que va a llevarnos décadas, pero de una importancia absoluta. Esto se ha vendido por parte de la Comisión de Bruselas, ¿no?, como un pequeño guiño al Reino Unido en todo este debate, y como algo que es fácilmente conseguible, y eso no me gusta. Ni es un guiño al Reino Unido, lo es, pero no es solo eso, ni tampoco va a ser conseguible sin un brutal esfuerzo por parte de las autoridades europeas, por ejemplo, en materia de armonización, de normativa de insolvencia, ¿no? Pero es importantísima la unión del mercado de capitales, porque es la forma de revertir esa vuelta a casa que estabas mencionando, esa especie de desintegración del mercado financiero de la zona del euro a raíz de la crisis y que todavía no hemos recuperado, no nos engañemos, ¿no? Pasando al tema ya de la reputación y con el objetivo de que me sobren por lo menos 2 minutos de los 10, con lo cual eso no va a pitar, vamos, ni hablar.
lo voy a permitir. Los temas de reputación son muy importantes. Hay una paradoja. ¿Cuáles son los dos eventos, y estoy hablando a nivel internacional, los dos eventos que marcan el recrudecimiento de la crisis financiera? Es la quiebra de Lehman Brothers y el rescate de American International Group. Lehman Brothers es lo que en Estados Unidos se llamaba en aquel momento un banco de inversión, que corresponde en España a lo que llamamos una sociedad de valores. No era un banco, no era un banco que captara depósitos, era una sociedad de valores. American International Group era una compañía de seguros. No deja de ser paradójico, ¿no? Cómo toda la culpa y toda la carga de la culpa recae sobre el sector bancario y sin embargo los dos eventos más significativos de esta crisis a nivel internacional fueron dos eventos que no se produjeron en el sector bancario, sino en una sociedad de valores y una compañía de seguros. ¿Por qué digo esto? Tengamos cuidado con los temas de arbitraje. Muy partidario de la Capital Markets Union, muy partidario de diversificar el sistema financiero, pero no nos podemos olvidar de los peligros del arbitraje regulatorio, ¿no? Y luego la otra idea con la reputación, y esta mañana tenía otro evento en otra ciudad, a veces parece que hay una dicotomía, una separación entre lo social, lo económico y lo financiero. Y no es así. Cuando lo financiero va bien, lo económico va bien y lo social va bien. Y al revés, no hay mejor muestra de cómo lo financiero es, de la relevancia de lo financiero, que la crisis que acabamos de pasar. Cuando lo financiero se estropea, pues el PIB español cae en 12 puntos porcentuales. Emilio, tú lo sabrás mejor que yo, más o menos, ¿no? 10-12 puntos porcentuales perdimos. Bueno, recordemos que no hay una discrepancia, no hay una divergencia entre lo financiero, lo económico y lo social. Cuando los tres van bien, todo va bien. Cuando alguno de los tres va mal, todo acaba yendo mal para el resto. Y he logrado terminar en 1 minuto 16 segundos. No está mal, antes del final. Gracias.